y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa Teología para el Diario Vivir. Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. Estamos estudiando el libro de Levítico y hoy llegamos al capítulo 8. El título de nuestro estudio para el día de hoy lleva por título Sacerdotes como Aarón. Al estudiar Levítico desde el capítulo 1 al capítulo 7, vimos las diferentes instrucciones en detalle sobre las diversas ofrendas que Dios había dado a su pueblo. Levítico fue escrito con el propósito de mostrar a los israelitas y también a nosotros lo que se necesita para que un Dios santo habite entre personas pecadoras. En el estudio de hoy nos enfocaremos en la ceremonia de consagración de los sacerdotes que Dios había apartado para su servicio. En primer lugar, estaremos hablando acerca de la consagración de los sacerdotes. Y esto lo podemos encontrar en Levítico capítulo 8, versículos del 1 al 13. Después de las instrucciones para las 5 ofrendas, el Señor le da a Moisés 2 instrucciones. Levítico capítulo 8, versículos 1 al 4 dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí se registran las instrucciones que el Señor le da a Moisés para llevar a cabo la ceremonia de consagración de Aarón y sus hijos. Dios le dio una lista específica de artículos que eran necesarios para esta ceremonia de consagración y ordenó que toda la congregación presenciara esta ceremonia. Moisés debía preparar tanto a las personas, a Aarón y a sus hijos, como también a los objetos, las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Después de reunida la congregación, Levítico 8, del versículo 4 hasta el versículo 13 nos dice: Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: Esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y lo puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego lo puso encima del pectoral, y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo, y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas. Les ciñó con los cintos, y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Moisés reunió los artículos para la ordenación, y luego la congregación se reunió para ser testigo de este evento inaugural en la historia de Israel. Moisés introduce la ceremonia de ordenación anunciando que esto era mandato de Dios. Eso es significativo teniendo en cuenta que Aarón era su hermano, ya que de lo contrario podía ser acusado de favoritismo. Esta ceremonia constaba de varios pasos que el escritor nos detalla. En primer lugar, Moisés los lavó con agua. El versículo 6 dice: Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. El proceso de consagración comenzó con la limpieza.
La limpieza con agua simboliza la limpieza o la purificación del pecado. El lavado tenía la intención de simbolizar la limpieza del corazón para los deberes que estaban tan íntimamente relacionados con la pureza de la nación ante Dios. Claramente en esta parte, Moisés estaba describiendo cómo un sacerdote llegaría a ser aceptable ante Dios y luego podría acercarse a él. Esta limpieza fue por primera vez, ya que a partir de entonces solo necesitarían lavarse las manos y los pies. En segundo lugar, le vistió, dice el versículo 7, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Después de ser limpiado, el sacerdote tenía que ser vestido, pero no con su propia ropa, sino que tenía que ponerse ropas dadas por Dios. El escritor se esmeró en detallar cada elemento, porque cada elemento tiene un significado. Éxodo capítulo 28 nos detalla el proceso de preparación de estas ropas. Estas ropas fueron hechas especialmente por personas a quienes Dios les había dado esta habilidad. Dios equipó a su pueblo en el proceso de preparación. La túnica era una prenda larga, parecida a una camisa que llegaba hasta debajo de las rodillas y estaba tejida con hilo de lino fino. Otra prenda era la faja, que era como una banda ancha tejida, que era atada alrededor del abdomen y que sujetaba la túnica alrededor de la cintura. La siguiente prenda que se menciona es el manto, que era una túnica azul, sin costuras, con cascabeles y pequeñas granadas decorativas alrededor de su borde inferior. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 28, versículos del 31 al 35. También se menciona el efod, que era una prenda parecida a un delantal que colgaba de las correas de los hombros. Cubría la túnica y se extendía desde el pecho hasta los muslos, y estaba confeccionado con hilos de oro, azul, púrpura y escarlata. Esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 28, versículos del 5 al 8. Otra prenda que se menciona también es el pectoral. También estaba hecho con hilos de oro, azul, púrpura y escarlata. Estaba unido al efod con cordones de oro. En el pectoral había 4 filas de 3 piedras preciosas. Cada piedra tenía inscrito uno de los nombres de las 12 tribus. Al usar el pectoral, el sumo sacerdote llevaría los nombres de los hijos de Israel sobre su corazón, como lo menciona Éxodo capítulo 28, versículos del 15 al 30. El pectoral ilustraba especialmente el carácter representativo del sumo sacerdote, porque llevaba el nombre de las tribus de Israel y representaba a toda la nación cuando entraba en el santuario de Dios. Luego se menciona el Urim y el Tumim, que probablemente sean un par de piedras, una clara y otra oscura, y cada piedra indicaba un sí o un no de Dios. Muchos estudiosos sugieren que se parecían a los dados modernos, que se arrojaban al suelo para obtener una respuesta de sí o no del Señor. Éxodo 28:30 dice: «Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová». Otra prenda que también se menciona es el turbante, que era un simple tocado de lino enrollado que cubría la cabeza. Más importante que el propio turbante era la placa de oro que contenía con la inscripción «Santidad a Jehová». Eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 28, versículos del 36 al 38. Esta era una prenda particularmente importante de la vestimenta del sumo sacerdote, ya que servía como emblema principal que indicaba que Aarón era un representante de la nación de Israel ante el Señor. Luego en los versículos 10 y 11 vemos la consagración de los objetos sagrados por parte de Moisés, rociando sobre ellos el aceite de la unción. Esto incluía el tabernáculo, el altar, los utensilios
la fuente y su base. El texto dice: Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Estos objetos se rociaron con aceite para mostrar que estaban especialmente apartados para el servicio del Señor. A continuación, en el versículo 12, Moisés unge a Aarón. El texto dice: Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. El propósito del aceite de la unción derramado sobre Aarón era para consagrarlo, es decir, que Aarón estaba apartado para el servicio de Dios. Una vez rociado con aceite, se convirtió en sacerdote del Dios vivo. Luego Moisés vistió a los hijos de Aarón. El versículo 13 nos dice: Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Toda la familia de Aarón fue apartada para el servicio de Dios. El escritor de Levítico tuvo mucho cuidado en detallar todo el proceso para mostrar que Moisés obedecía el mandato de Dios como él le había ordenado. En segundo lugar, vamos a ver la expiación por los sacerdotes. Y eso lo encontramos en Levítico 8, de los versículos 14 al 29. Moisés realizó 3 ofrendas después de este acto de obediencia. En primer lugar, presentó un becerro por la ofrenda del pecado. Levítico 8:14 dice: Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Y esto nos muestra que el pecado debía ser expiado o pagado. En segundo lugar, se ofreció un carnero del holocausto. Levítico 8:18 dice: Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y esto simboliza devoción y adoración. Y en tercer lugar, se trajo un carnero de la consagración. Levítico 8:22 dice: Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y esto era similar a la ofrenda de paz que vimos en el capítulo 3. Hemos estudiado el holocausto y la ofrenda por el pecado en los estudios anteriores, y hemos aprendido que eran ofrendas diferentes. El holocausto venía con la ofrenda por el pecado, porque la adoración debía ser precedida por una obra de expiación. No podían presentarse ante Dios en adoración sin que otro muriera en su lugar. Por eso Aarón y sus hijos debían poner las manos sobre el toro, según el versículo 14, como reconocimiento colectivo de sus pecados y del lugar de sustitución de la ofrenda. Pero, ¿qué es lo sorprendente de estas 3 ofrendas? Aquí podemos ver a Moisés desempeñando el papel de sacerdote, mientras que los sacerdotes son los adoradores. Esto significa que aquellos a quienes Dios apartó para hacer expiación a favor de otros, necesitaban primero que se haga expiación a favor de ellos. Y eso también era para enseñar a los israelitas algo importante. Este sistema, aunque santo, era imperfecto. Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 5, nos dice lo mismo, que estos sacerdotes necesitaban ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que lo hacían en el nombre del pueblo. Estos sacerdotes imperfectos, por lo tanto, no podían nombrarse a sí mismos como sacerdotes, sino que necesitaban ser llamados por Dios. En el Salmo capítulo 24, versículos del 3 al 5, David declara que solo el que tiene las manos limpias y el corazón puro puede subir al monte de Jehová y permanecer en su lugar santo. Solo los justos recibirían las bendiciones del Señor. Pero Levítico 8 nos muestra que los sacerdotes no son los justos mencionados en este salmo. En tercer lugar, vamos a ver la obediencia imperfecta de los sacerdotes. Esto lo encontramos en Levítico 8, versículos del 30 al 36. Después de la tercera ofrenda, la ofrenda de consagración,
Se nos dice que Moisés roció el aceite de la unción y la sangre sobre el altar y las vestiduras de Aarón y sus hijos para consagrarlos. Levítico 8:30 dice: Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos con él. Esto era una señal de que habían sido apartados y hechos santos. Aquí hay una aplicación sencilla para nosotros. Nuestros pastores han sido apartados para el ministerio. Sin embargo, al igual que los sacerdotes, no son perfectos y siguen siendo pecadores que necesitan la obra expiatoria de otro. ¿Te has dado cuenta de que las personas que quizás admiras como tus padres, líderes, pastores, misioneros, etc., son imperfectos? Levítico nos enseña que hay uno que es santo, y es Dios, y solo Dios. Ni siquiera Moisés, ni Aarón, ni sus hijos. Y esto nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. Después de toda esta actividad, Moisés finalmente habla a Aarón y a sus hijos y les da una serie de instrucciones. Levítico 8:31 al 33 dice: Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: Hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí, con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán, y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. Parte de su ordenación implicaba la participación en una comida, y tenían que vivir separados de la comunidad durante un periodo de tiempo. Moisés resume toda la secuencia de actividades en Levítico 8:34, declarando que todo lo que se ha hecho hasta ahora era para la expiación de los sacerdotes. Cada paso en el proceso de ordenación y consagración fue deliberado e intencional para mostrarles que eran pecadores y que necesitaban que otro pagara por sus pecados. Solo entonces se vestirían con sus ropas sacerdotales y podrían tener comunión entre ellos y con Dios. También había una advertencia en Levítico 8:35 de que la desobediencia les traería como consecuencia la muerte. Levítico 8:35 dice: A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Estos sacerdotes fueron llamados por Dios, y no había opción de renunciar a tal cargo. Era su identidad y propósito. En el próximo estudio estaremos estudiando Levítico capítulo 9, donde nos enseña que obedecieron los mandamientos de Dios. Sin embargo, en Levítico capítulo 10 leemos de la muerte de los 2 hijos de Aarón a causa de su desobediencia. Y no debemos olvidar que fue Aarón el encargado de construir el becerro de oro en Éxodo 32. Al leer estos pasajes podemos sorprendernos e incluso frustrarnos por los fracasos de estos sacerdotes. Pero estos están registrados para nuestra enseñanza, como imágenes de nuestra propia lucha contra el pecado y la idolatría. Ninguno de nosotros es justo. De la misma manera que estos sacerdotes pecaban continuamente y necesitaban la expiación de sus propios pecados, así también nosotros lo necesitamos. Lo que hemos visto en Levítico capítulo 8 no era una forma de salvación. Las imperfecciones de los sacerdotes, que necesitaban un mediador entre ellos y Dios, nos apuntan a las perfecciones de Jesús. Jesús fue al mar de Galilea para ser bautizado públicamente, no para ser limpiado de sus pecados, sino para identificarse con los pecadores. No estaba vestido con ropa cuidadosamente tejida, sino se le dio un manto de púrpura para avergonzarlo. Fue coronado, pero con una corona de espinas. Es por la intercesión y justicia de este sacerdote que tenemos acceso a Dios. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote
perfecto en todo lo que Aarón y sus hijos no pudieron ser. Hebreos capítulo 4 versículos 14 al 16 dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Querido amigo, no trates de expiar tus pecados por ti mismo. Tampoco hagas cosas para ser aceptado por Dios. ¿Por qué no vienes a Jesús en arrepentimiento y fe? Él te perdonará tus pecados. Él te dará la salvación y la vida eterna. Que Dios te bendiga.